¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este Tolerancia Cero bastante particular. Y quiero partir naturalmente saludando y solidarizando a nombre de todos nosotros con las personas, con las víctimas de este tremendo incendio que sufre a esta hora Valparaíso y sus cerros. Y quiero aclarar que hace muy poco rato, generosamente, los invitados que ya estaban aquí en el canal, entendieron que no era atingente probablemente mantener la pauta noticiosa que teníamos con Giorgio Jackson, Pepe Out, Andrés Alamán, por lo tanto... ellos han ido y tenemos un nuevo invitado. Quiero saludar a Fernando Villegas, porteño por lo demás, de familia porteña, así que conoces todo cerca también. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Matías. Felipe Bianchi, Fernando Paulsen, buenas noches. Y el invitado del cual hacía mención, lo invitamos tempranito en la mañana y él sí es muy atinado tenerlo, Harken Jensen, arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, no oriundo de nacimiento, pero un porteño de toda una vida, trabaja, vive, se ha desarrollado profesionalmente toda su vida allí en Valparaíso. Gracias por estar aquí, por viajar especialmente, Harken, para que nos cuentes y nos intentes explicar un poco esta geografía y esta forma de vivir en Valparaíso. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hablábamos recién de las dificultades del emplazamiento, del espacio, de la utilización del espacio, que sabemos perfectamente que no siempre es deseable, sino que a veces es lo que se puede, porque sabemos que hay muchísima pobreza en muchas partes de eso, y los pobres no son los que eligen siempre donde viven, o nunca más bien eligen donde viven, sino que viven donde pueden. Pero a ti te tocó trabajar como autoridad urbana allí, y creo que tú conoces bien, nos puedes explicar más esto, cómo es lo que está sucediendo. Bueno, la tragedia que vive hoy Valparaíso, yo creo que es, sin lugar a duda, la más grande que ha tenido la ciudad. Desde el terremoto de 1906. Del 1906, lo conversamos en lo de 1906. Es el incendio más grande que tenga registro Valparaíso, al menos. Y la tragedia más grande, yo creo. Valparaíso, como te explicaba hace un rato, está inscrito en dos bordes, el borde mar y el borde cima. Entre estos dos bordes hay una ciudad que tiene una cosa en común, que es la vista al mar, la elegancia de los porteños, que llamo yo. Yo lo llamo la copropiedad del ojo, una cosa que los porteños la tienen y la defienden a muerte, y cuando la pierden gritan y la defienden como lo más preciado. Tienen vista al mar, pero no tienen playa. Tienen vista al mar, pero no tienen playa. Entonces, en este lugar la ciudad fue creciendo, junto al puerto, buscando lo próximo, lo favorable a él, lo próximo en distancia y lo favorable en horizontalidad. Y fue acomodándose y fue creciendo, y lo que le pasó a la ciudad fue que con el tiempo lo próximo se transformó en desfavorable, se acabaron los terrenos planos, y lo favorable se transformó en lejanía, por ejemplo, Quilpué, Villa Alemana, qué sé yo. En este lugar, espacialmente, el porteño se ubica y trata de asomarse una cabeza acá, otra acá, para poder tener la abertura y la limpieza al mar. Por eso se produce esta especialidad tan especial de Valparaíso, digamos. Ahora, ¿a ti te sorprende que un incendio se produzca en Valparaíso y agarre todo lo que está agarrando y todo lo que está sucediendo y que de pronto surjan voces diciendo, pero a ver cómo construyeron ahí y cómo pueden estar emplazados en ese lugar, y no se hizo absolutamente nada para evitar estas cosas? ¿Acaso nunca jamás se hicieron escenarios potenciales de peligro o de catástrofe? ¿Qué tanto uno está consciente cuando vive en Valparaíso, en esas circunstancias, que este tipo de cosas, si es que suceden, bueno, son calamitosas al nivel de la tragedia que estamos viendo? Sí. En el borde cima, que es la parte alta de la ciudad, hasta donde llega el límite, Valparaíso es una ciudad que está finita, no tiene un crecimiento así como podría ser Santiago, porque estás dentro de este espacio. En el borde cima está en la parte sur y está rodeada por una serie de bosques. Te das cuenta, de Valparaíso hasta Quintay, Laguna Verde, etcétera. Los vientos predominantes en Valparaíso son todos en el tiempo del verano del sur al norte. Por lo tanto, todo viene. Valparaíso protege Viña, digamos, desde el punto de vista de la parte forestal. Las quebradas en Valparaíso, son los lugares donde corre el agua y donde corre el fuego. Las quebradas en Valparaíso son privadas. ¿Cómo privadas? Tienen dueño, las quebradas Valparaíso tienen dueño. ¿Los terrenos, los cauces de agua? No, tienen dueño. Y existe, te das cuenta, solamente una franja donde no puedes construir, que son 5 metros hacia cada lado. Y como estos terrenos que tienen dueño no valen nada, porque están grabados por un montón de condiciones urbanas, están botadas, entonces son un detrás.
Las quebradas son detrás donde la gente bota la basura, donde botan los colchones, los refrigeradores, etcétera. Y son el basurero de Valparaíso. Y la gente se va instalando en estas quebradas. Y estos lugares son los lugares donde el fuego crece, se potencia, cruza de un lugar a otro, etcétera. Pero este incendio yo creo que es difícil de entender que podría haber sido evitado, porque se quemaron los lugares que están sin permiso, campamentos que están instalados en estas quebradas que he mencionado, y se quemaron y se están quemando lugares que están establecidos, que son de la gente fundacional de Valparaíso. Cerros que tienen permiso, que pagan contribuciones, que tienen casas de buen nivel. O sea, esto no es algo que sea, te das cuenta de un solo sector. Por lo tanto, social, yo creo que es difícil buscar, digamos, y entender que existen culpables o no, digamos, son unas cosas. Me da un segundo, quiero ir con Iván Núñez, que está en el Cerro Rocuán, está Iván Núñez. Ahora. Iván, cuéntanos. Sí, Matías, estamos nosotros, como tú bien dices, y muy atentos a lo que dice el invitado de ustedes. En Cerro Rocuán estamos, que es donde evacuó toda la gente una vez que se quemó casi todo Cerro Ramaditas. Y la verdad es que de haber entrevistado, tú también, Matías, has conversado con las autoridades regionales con motivo de los incendios anteriores, ¿no? Y la verdad es que lo que ha ocurrido acá es que se ha dado una situación que es de hecho, tú bien decías, los pobres muchas veces no eligen dónde vivir, sino que viven donde pueden. Bueno, se ha hecho vista gorda con la situación de las quebradas, y la verdad es que si uno lo mira, está el escenario para una tormenta perfecta en cualquier momento. Hay mucha acumulación de basura, hay accesos que son muy complejos, las calles se llegan pavimentadas hasta un punto, pero de ahí para arriba es tierra nada más, y muchas veces es una huella y muchas veces es terreno escarpado, entonces no hay servicios básicos como agua, por ejemplo. Hoy día los bomberos tenían un problema evidente porque se les acababa el agua que traían en los camiones y tenían que abandonar el lugar, y así una cadena interminable. Y además de eso hay una situación con la maleza, con las basuras que los mismos vecinos van botando y que hacen todo esto una situación tremendamente combustible. Y lo otro, que evidentemente ya da para comprender un poco el trabajo de los brigadistas, sobre todo los que están trabajando en los incendios forestales, es lo impredecible de las llamas, lo incontrolable del fuego, lo variante que es la situación en terreno. Yo sé que hay muchos que le ha llamado la atención esa situación que nos tocó vivir a nosotros cuando estábamos en una situación de móvil, mostrando un pequeño brote en un lugar donde además estaban todos los otros medios, donde estaban además parados allí los carros de bomberos, de la ONEMI, había gente también de carabineros, porque era una suerte de mirador donde tú tenías una panorámica general de la bahía de Valparaíso y donde estaban los focos de incendio, y algo que se veía lejos y que era un pequeño foco de incendio, en cuestión de no minutos, segundos nada más, cambia la dirección del viento, cambia la intensidad del mismo y queda todo ese lugar completamente cercado por las llamas y muy difícil de evacuar. Por esta misma situación estábamos en la parte más alta de Cerro Ramaditas, donde todo es camino de tierra, donde nada está señalizado, donde evidentemente la luz no funciona, en menos en situación de emergencia, y donde se produce allí ya una situación de cierto descontrol. Lo otro que yo quisiera destacar es que muchos de los profesionales que están desplegados aquí en terreno, pienso en los brigadistas, pienso en los bomberos, pienso en los infantes de marina, han hecho algo más allá de lo que es estrictamente necesario para no solo controlar el orden público, intentar controlar las llamas o intentar hacer los cortafuegos en el caso de la gente de CONAF, sino que muchas veces se trata de darle contención a la gente que lo ha perdido todo, de intentar que aquellos que están realizando una labor enormemente descabellada como intentar parar el fuego con una pala para que no entre a tu casa, abandone esa tarea y no se exponga, y de esa manera creo yo se han evitado muchos más probablemente fallecidos o personas que hubieran resultado quemadas producto de las llamas. Iván, tú estás en el Cerro Rocuán, tú dices ya se quemó todo Ramaditas. Uno lee a través de las distintas fuentes a las cuales puede acceder en este momento y dice que hay focos plenamente dinámicos de incendios vigentes o sí, activos. Me gustaría que tú nos contaras exactamente que estás ahí, cuán fuerte o cuán controlados están los focos más peligrosos de este momento en Valparaíso. Sí, Matías, yo no diría que se quemó todo el Cerro Ramaditas, primera cosa. Yo sí te quiero comentar que nosotros estábamos terminando algunos de los despachos que hemos estado haciendo con el departamento de prensa y dándoles cuenta de que en el cerro que está junto al Cerro Ramaditas, que es un cerro no habitado, que básicamente son bosques, se mantenían 5 focos activos y nosotros los veíamos, estaban a 1,5 kilómetros de distancia en línea recta, entendiendo que además hay que bajar una quebrada, subir un terreno escarpado y llegar a Cerro Ramaditas.
1,5 kilómetros lineal con toda esta pendiente y luego ascensión, ponle 2 kilómetros, por decir algo. Y terminamos de hacer ese despacho diciendo que hablamos con bomberos, nos dijo, mire, el viento está soplando hacia la costa, va por la quebrada hacia abajo, no viene hacia el sector de donde están las casas acá en Ramaditas, así que son buenas noticias. Terminamos eso, nos quedamos mirando un rato y de pronto empieza a soplar el viento. Y cuando te digo de pronto, Matías, es como si estoy hablando contigo y 10 segundos después sientes una ráfaga de viento y el fuego que estaba a 1,5 kilómetros ya lo tienes a 800 metros y cuando empiezas a pensar que tienes que arrancar ya está a 100 metros y ya tienes que sencillamente correr. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la situación de quebradas, los incendios forestales son extremadamente impredecibles y la verdad es que el trabajo que están realizando la gente acá de CONAF y de bomberos es tremendamente difícil. Por las condiciones de luz ya se suspendieron hace mucho rato los sobrevuelos tanto de los helicópteros como de los aviones y naturalmente esa situación solo se mantiene preventivo para evitar que siga avanzando hacia las casas. Se quemaron, nosotros alcanzamos a ver no menos de unas 10, 12 casas en el lugar donde nosotros estábamos que se consumieron en cuestión de minutos y de ahí ya la verdad es que incluso los propios bomberos intentando conversar con ellos en medio, entendiendo que uno tiene que ser... ¿Ah? Iván. Venga, estamos en directo. Sí, estuvimos abajo. Tú estuviste apagando el cerro abajo en la quebrada Colo Colo. Sí, me acuerdo perfectamente. Mira, y ahora se propagó para acá arriba, bueno. Toda la gente arrancando, bueno. ¿Le tocó arriba a usted ahora? La fuerza de la naturaleza, pues, compadre. Lamentablemente. ¿Qué la va a hacer? Iván, sí, todo lo que... Sí, este joven, solo para decirte, este joven Matías, él no vivía abajo en Quebrada Colorada y él fue a ayudar. Y ahora le tocó a él que su casa también se ve amagada por las llamas. Bueno, tú lo que nos contaste, Iván, lo estamos viendo en pantalla exactamente eso que dices, que en un rato estaba a 1 kilómetro, al poco rato en 800 y después al pestañeo estaba a 100 metros y hay que arrancar. Es lo que le pasa y le pasó y le está pasando a muchos porteños hoy en estos momentos. Te queremos agradecer, Iván Núñez, por este contacto ahí en el Cerro Rocuán, pero seguimos ahí, tú sigues reporteando, en cualquier momento tomamos contacto nuevamente, ¿te parece? Por supuesto, buenas noches. Muchas gracias, Iván Núñez. Fernando Villegas. Yo quería decirte, Harkin, que sí podemos más o menos identificar, no sé si los culpables, pero quiénes son más responsables o no. Valparaíso ya se sabe cómo está construido, cómo está hecho. Se pueden quemar casas pobres, pero también las casas de los ricos, porque están exactamente igual en la misma situación y también pueden recibir el impacto del fuego. Han habido cientos de incendios en Valparaíso, en los cerros, con pérdida de vida, en los bosques, los alrededores. La causa ya sabida, normalmente es el cretino, del cigarrillo, del niñito jugando con fosforito. Todo se sabe exactamente. Y a pesar de eso, todos los años vuelve a repetirse esto porque los medios con que se dispone para combatir los fuegos son ridículamente insuficientes. Cuando yo he hablado con alguna autoridad en algún programa, en la radio, en otros lados, sobre este tema, le digo, mire, en Estados Unidos existen tecnologías, existen aviones grandes, que pueden apagar, liquidar un foco de varias hectáreas. No estoy hablando de un fueguito chico de esos que los helicópteros tratan de apagar con una botellita de agua. Entonces, siempre hay un argumento económico para que eso no se haga. En Valparaíso, considerando los bosques muy grandes que hay de eucalipto y de pinares hacia atrás, hasta Peñuela, considerando que hay un aeropuerto, considerando que hay un lago Peñuela donde se pueden abastecer aviones hechos para eso, eso hace mucho tiempo que debería contar Valparaíso, de forma tal que apenas se inicia un foco, llega uno de estos aviones, mucho antes que los bomberos, que realmente se sacrifican mucho, alcancen a sacar la bomba al cuartel, ya puede estar un avión de tamaño suficiente aplastando el fuego de un zapatazo de inmediato, o por lo menos, si ya se desarrolló, combatiéndolo mucho mejor que bomberos que tienen que andar kilómetros en cuestas difíciles, a veces sin agua porque se corta el agua en los cerros, y en otras palabras quedan con las manos vacías. Tratando de combatir un incendio de estas proporciones con manguera es perder el tiempo. Esto no lo controla nadie ya a estas alturas. Y sin embargo, tú das el argumento y te dicen no, porque ¿cómo vamos a tener parados estos aviones todo el año? ¿Cómo vamos a gastar esta plata? Viene esta actitud coñetera de no gastar plata y el resultado es que muere gente y se quema. Yo creo que se van a quemar 5 o 6 cerros por lo menos, Valparaíso, o más. Ya hay 6. Bueno, eso no sé quién lo puede parar, los bomberos no van a poder pararlo. O sea, aquí tendría que ocurrir un milagro, que viniera una lluvia no sé de dónde, y aún eso. Ya es tarde. Cuando se desarrolla así, el fuego se termina cuando se le acaba el combustible y todavía queda mucho combustible. Yo creo que ahí hay una deficiencia del gobierno central en estas materias. CONAF siempre está provisto de medios, no solo para este caso, Valparaíso es un caso clásico, sino que para todo lo demás. Y siempre se da como excusa que cuesta mucha plata. ¿No es así, Hank? Así es. Te encuentro toda la razón en lo que tú estás planteando. Yo creo que
Yo creo que el centralismo que existe en Chile es bastante fuerte. Yo creo que Valparaíso no se ve muy pobre. Fíjate que el 90% de las viviendas están exentas del pago de impuesto territorial, uno. Segundo, un alcantarillado en Pudahuel, por tanto un ejemplo, en Quinta Normal, tiene un costo de A. En Valparaíso da vuelta por tiene que dar vuelta todo el cerro y volver, tiene un costo de 7 veces A. Una vereda normal en Valparaíso es una escalera vale mucho más cara que una vereda. Las soluciones que se hacen, te das cuenta, habitacionales, tienen un costo tope, que tiene una relación, una ecuación entre el terreno, la construcción, los metros cuadrados, etcétera. Así te gana la... ¿Cómo puedes lograr construir? Todo precario. Entonces, yo creo que yo trabajé a mucha honra en el municipio de Valparaíso hace muchos años y con un equipo excelente. Valparaíso tiene un muy buen equipo de profesionales. Tiene un director de obra de lujo como Matías Valdés en este momento, que es una persona que trabajé con él. Y yo creo que es más pasión y gana Valparaíso que recurso. Te encuentro toda la razón. Y déjame preguntarte desde el punto de vista netamente de la arquitectura, porque uno de los conceptos más comentados durante toda esta tarde y el día de ayer tiene que ver con negligencia en políticas públicas. Y los ejemplos que se dan siempre en negligencia en políticas públicas es dónde se construye en un país como el nuestro, porque efectivamente que haya un incendio en Valparaíso es bastante común en su historia, es como que uno dijera predeciblemente va a haber un temblor en la Ligua y va a seguir habiendo y va a haber siempre. Y hay mareas y tsunamis en distintas partes del país. Entonces, se sigue construyendo, pese a esto, en la primera línea, en el mar, en muchas ciudades de nuestra costa, se sigue construyendo en laderas de volcanes, se sigue construyendo en quebradas, a veces porque la gente, como conversamos recién, llega nomás y se instala, y otras veces porque se deja construir. ¿A ti te parece que efectivamente, no solo este caso de Valparaíso, sino que en general, cómo se construye en Chile está con un paraguas de una negligencia en términos de políticas públicas bastante importante, o no es tan así? Yo creo que no es tan así. Yo creo que en Valparaíso, en este caso, se quemaron quebradas de gente que está mal en un lugar que no debería estar instalada, como Toma, y se quemaron también viviendas que son barrios. Este fue un incendio barrio. La verdad que se quemaron barrios enteros, barrios que están consolidados, que tienen permiso municipal, que pagan patentes, y son obras que tienen un cierto... ¿Y que está bien que lo tengan? Esa me pregunta. Sí, y que está bien que lo tengan, sí, por supuesto que está bien que lo tengan. Yo creo que esto es una cosa impredecible. Creo que tenemos que aprender de todo lo que tú dices, hay que aprender todo lo... Pero fíjate que el plan intercomunal del Gran Valparaíso lleva 19 años en tramitación, del año 95. 19 años en tramitación. ¿Se dan cuenta lo que significa cuando uno piensa en un plan intercomunal, en la cual fija territorio, la gran comuna de la macroregión de Valparaíso? Y yo lo pensé así, y yo 19 años, ¿cómo ha cambiado todo? O sea, la tramitación de los sistemas es muy complejo. El plan de Recuerdo de Valparaíso se está haciendo hoy. Un plan regulador en Chile tiene, por promedio, yo diría, mi experiencia, 5 a 7 años, en la cual, desde que se inicia hasta que está aprobado. ¿Cómo cambian las cosas en 7 años? Ya más que el triple. Casi el triple. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, realmente los sistemas son muy complejos. Los sistemas burocráticos son complejos. Hay Harkin, otro punto que es probablemente menos técnico, que tiene que ver más con, llamémoslo así, la imagen de una ciudad, o en este caso particular Valparaíso. Pero es cierto que está quemando el incendio transversalmente barrios y también una serie de instalaciones, campamentos que se ponen en las quebradas, que se ponen en los cerros. El problema es, creo yo, cuando tú le asignas a Valparaíso un valor estético a la forma en que está construido, independientemente de si es que es casa con permiso, con resguardo, con protecciones, a casas que se instalan así acá allá, y resulta que eso es lo que se quiere proteger, el valor estético en la poesía de Neruda, de que las casas, qué sé yo, caigan ahí donde caen. Cuando eso, te repito, tiene un concepto estético, da la sensación de que no hay mucho incentivo para intentar ordenar la cosa, porque en una de esas puede ser de que se te ordene,
pero que pierda ese sabor medio a Nápoles, a desorden que tiene Valparaíso. Sí. ¿Qué tanto de eso también no ha sido una razón para que no se hagan las cosas de mejor manera, digamos? Sí, yo creo que el valor patrimonial que tiene Valparaíso es su espacialidad. O sea, la espacialidad que tiene la ciudad, el valor patrimonial que tiene. Más allá que una construcción tenga una cierta historia, etc. La espacialidad de la ciudad, esta copropiedad al ojo que digo yo, que es lo que tú planteaste, este desorden. Creo que es lo que hace distinto a esta ciudad. Y me atrevería a decir que eso es lo que hay que defender, la especialidad de la ciudad. Ese punto el que me parece interesante. Eso es lo que hay que defender. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que si tú quieres defender algo que tiene una serie de riesgos, tienes que defenderlo sabiendo que corres esos riesgos, digamos. Claro, pero por ejemplo tú puedes Valparaíso es una ciudad muy bien hecha. Muy bien hecha. Valparaíso se hizo, te das cuenta, muy bien. Se hicieron sus calles en los lugares más planos, se trataron las quebradas con unos ductos que son unos cauces que cruzan la ciudad entera, con un sistema de tranque que son decantadores, y que hay todo un sistema que la quebrada tampoco se puede pelar, porque si tú pelas la ciudad, si tú pelas las quebradas, se va toda la erosión hacia abajo y te queda, que ha pasado muchas veces en la ciudad, digamos. Hay todo un sistema. Por lo tanto, las quebradas son un elemento que tú debes cuidar. Deberías expropiarla, deberías construir, que no sea un detrás la quebrada. Si la quebrada es un delante, la quebrada va a ser cuidada. La quebrada debería ser una plaza. Las plazas no se queman, las plazas se cuidan. Es lo que pasa un poco en Mapocho. Yo cuando vengo a Santiago, entro por la costera norte y veo, te das cuenta, la ribera del río Mapocho, de vuestro río. Un basural y todo incendiado. Y digo, están contaminados y llenos de incendios por todos lados. Y nadie va a apagar los neumáticos, la basura, todo lo que pasa ahí. Es porque es un detrás. Hay que dar vueltas ese detrás en un delante. Y así tú puedes dar cuenta y las cosas tienen valor. Cuando no tienen dueño, las cosas no valen nada. Yo creo que Valparaíso, dudo que haya habido alguien, por lo menos hasta donde yo recuerdo de mi experiencia de Valparaíso, que la esté defendiendo. O sea, yo sé que los poetas y los cinematografistas hicieron películas, pero se refieren a un Valparaíso que ya no existe, el Valparaíso de los años 40 para atrás, donde la construcción clásica, por ejemplo, era el tipo de casa que uno ve ahora en el Cerro Alegre, esas casas con pared de calamina que son típicas de Valparaíso, y era todo muy homogéneo y muy interesante, y habían resistido terremotos y tenían dignidad, tenían calidad técnica además. Sobre eso ha aparecido una serie de excrescencias que no tienen ningún valor estético. Y han aparecido incluso edificios en pleno plan, tapando la vista a los cerros. O sea, aquí ha habido una actitud de los municipios, muchas veces, absolutamente criminal por llenar la bolsa, supongo, de la municipalidad. Se han cometido toda clase de crímenes contra Valparaíso. Yo creo que es la ciudad más hermosa de Chile y al mismo tiempo la más bastardeada de Chile. La más bastardeada. Partiendo por ese monumento, que es un monumento ya al cretinismo, que es esa especie de surullo de cobre que hay entre Avenida Argentina y Pedro Montt. Ese cobre que hace una cosa así, que es un surullo, digamos la cosa por su nombre. Ese es un monumento al cretinismo edilicio que ha habido muchas veces, no voy a decir que siempre, para dejar espacio a los que se salven, en Valparaíso. Ninguna defensa. ¿Quién ha defendido Valparaíso, Juan? ¿Quién? ¿Quién ha impedido proyectos como recién que estaban hablando de hacer un mall no sé dónde, diablo, que menos mal que la gente reaccionó? ¿Quién defiende Valparaíso? Nadie defiende Valparaíso. Y si uno va a los cerros se ve muy bien de noche, desde un barco. Se ven las luces, precioso. Pero uno va de día y te pones a andar por las quebradas o ver las casas que se construyen en cualquier parte, con cualquier arquitectura, no hay ninguna belleza ni ninguna cosa patrimonial que defender. Y esto que ha pasado ahora, esto que ha pasado y que ha pasado N veces en Valparaíso con pérdidas de vida, ahí hay una negligencia absoluta de quienes debieran tener claro cómo combatir rápidamente cuando se inicia un foco de incendio por cualquiera de estos necios que han prendido un fuego por ahí. Y no depender simplemente de que los bomberos puedan llegar al cerro, caracolear por quebradas con un camión con una cantidad limitada de agua a tratar de salvar algo cuando ya todo se ha perdido. Sin exceso. Sí. Sin exceso. A propósito de quién defiende el paraíso y a propósito de bomberos y caminos que caracolean para llegar con agua. Son los bomberos. Vamos exactamente con Daniel Sosa, que está en el Cerro Ramaditas. Daniel, ¿qué nos cuentas? Sí, Matías, buenas noches. Estamos en lo que se conoce como Cuesta Colorada, acá en el Cerro Ramadita, donde se ha dispuesto todo un despliegue por parte de bomberos para poder controlar desde este sector
las llamas que ustedes pueden ver. Es una imagen impactante. Yo no sé si desde el lugar donde se encuentra Iván Núñez se puede apreciar, pero por lo menos acá nosotros vimos fácilmente 10 a 12 casas que se consumieron rápidamente en cosa de minutos. Y la situación acá, como se puede apreciar, bomberos está desplegando, según se nos ha señalado, van a instalar una especie de piscina desde la cual poder extraer agua y hacerla llegar hasta el sector alto de este cerro, que era donde estábamos hace una hora y media aproximadamente, y de donde tuvimos que salir evacuados luego de esta emergencia que se origina producto del cambio de la dirección del viento, que es una situación que ocurrió tan solo en minutos. Estábamos nosotros preparados para salir al aire en el noticiero y ocurre esta situación en donde tuvimos que salir evacuados junto con el resto de los vecinos. De ahí ocurre esta evacuación en donde vecinos, en donde la gente de servicios de emergencia, en donde bomberos sale rápidamente del lugar, y después viene esta situación más catastrófica, que es donde la fuerza y la dirección del viento lleva a que finalmente las llamas atraviesen la ladera, una ladera a la otra, la dirección del cerro, y finalmente sean varias las casas que resultaron destruidas. Ahora, por lo menos en uno de los sectores, aparece más controlada la situación y de hecho se ve que a lo lejos varias de las balizas de bomberos que están trabajando, controlando el siniestro, pero hay un sector que es el sector más alto del cerro, el cual todavía está sin control, el cual todavía está exigiendo el trabajo de bomberos que difícilmente han podido llegar, porque hay una situación puntual que tiene que ver precisamente con el ancho que tienen en las calles de este sector para poder trasladarse. Hay algunos tramos de esta ruta, por ejemplo, en que no caben 2 carros de bomberos al mismo tiempo, que tienen que pasar uno tras otro, y de hecho en estos momentos lo que están haciendo los conductores de esta maquinaria es ir en reversa subiendo el cerro para que en caso de emergencia, en caso de que tengan que evacuar nuevamente, lo hagan sin ningún problema y no pierdan tiempo en desplazarse, en dar la vuelta y así poder salir, sino que lo están haciendo así, y de hecho ustedes lo pueden ver en imágenes como se están estacionando para poder evacuar en caso de una nueva emergencia y en caso de que el viento origine nuevamente una situación como esta. Hasta ahora, por lo menos eso se ha complicado, Matías, porque el trabajo va lidiando un poco con la desesperación de los vecinos que quieren que lleguen luego, que quieren que rápidamente actúen, pero eso se va dificultando porque produce algunos pleitos y muchos focos también que se están originando. Matías. La dificultad propia del terreno. Daniel Sosa, Cerro Ramadita, volvemos contigo en cualquier momento. Una cosa